Era el día de mi boda con Eduardo, el hombre más rico de la ciudad. Me sentí como una princesa cuando me puse el vestido de novia y me miré en el espejo. Todo parecía perfecto, la iglesia llena de invitados, la decoración exquisita y Eduardo sonriendo a mi lado. Después de la ceremonia, nos dirigimos al hotel más lujoso de la ciudad para celebrar nuestra luna de miel. Me sentí como en un cuento de hadas cuando Eduardo me llevó a la suite nupcial, con una vista impresionante de la ciudad y un jacuzzi privado. Sin embargo, todo cambió cuando Eduardo comenzó a comportarse de manera extraña. Se mostraba nervioso y distante, y no paraba de mirar el reloj. Me dijo que tenía una sorpresa para mí, pero que tenía que esperar hasta la noche. Cuando llegó la hora de cenar, Eduardo me llevó a un restaurante pequeño y acogedor en el centro de la ciudad. Me sorprendió que no fuera el restaurante de lujo al que estábamos acostumbrados. Pedimos la comida y, mientras esperábamos, Eduardo comenzó a hablar sobre su pasado. Me contó que había crecido en una familia humilde y que había trabajado duro para llegar a donde estaba. Me dijo que siempre había sentido que no era lo suficientemente bueno para mí, pero que me amaba con todo su corazón. Cuando llegó la comida, me di cuenta de que Eduardo no tenía dinero para pagar la cuenta. Me sentí confundida y un poco molesta, pero le dije que no importaba, que yo pagaría. Fue entonces cuando vi el papel que Eduardo había sacado del bolsillo y lo había deslizado bajo el plato. Era una factura de la tintorería, con una nota que decía, préstamo de 100 pesos para pagar antes de fin de mes. En ese momento, todo se derrumbó. Me di cuenta de que Eduardo no era el hombre rico que yo creía que era. Era un pobre que había estado fingiendo ser alguien que no era. Me sentí engañada y humillada. Me levanté de la mesa y me fui, dejando a Eduardo solo en el restaurante. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Solo sabía que no podía quedarme con él. Pasé la noche en un hotel barato, llorando y preguntándome cómo había podido ser tan ciega. Al día siguiente, me fui de la ciudad, decidida a empezar de nuevo y a dejar atrás el pasado. Pero la pregunta seguía resonando en mi mente, ¿quién era el hombre con el que me había casado realmente? ¿Y qué había detrás de su fachada de riqueza? Estaba decidida a descubrir la verdad. Después de dejar la ciudad, me fui a vivir a un pequeño pueblo en la costa. Me dediqué a trabajar como camarera en un restaurante local y a disfrutar de la tranquilidad del lugar. Intenté olvidar el pasado y concentrarme en mi nuevo futuro. Sin embargo, no podía dejar de pensar en Eduardo. Me preguntaba qué habría pasado si me hubiera dado cuenta de la verdad antes de casarnos. ¿Me habría enamorado de él de todos modos? ¿O habría sido una ilusión más en mi vida? Un día, mientras trabajaba, vi a un hombre que se parecía mucho a Eduardo. Mi corazón se aceleró y me sentí nerviosa. Pero cuando se acercó, me di cuenta de que no era él. Me sentí aliviada y decepcionada al mismo tiempo. Decidí que necesitaba saber más sobre Eduardo. ¿Por qué había fingido ser rico? ¿Qué lo había llevado a hacer algo así? Comencé a investigar sobre su pasado, pero no encontré mucho. Parecía que Eduardo había surgido de la nada. Un día, mientras limpiaba el restaurante, encontré un periódico viejo con una noticia sobre un hombre que había sido estafado por un impostor. La descripción del estafador se parecía mucho a Eduardo. Me pregunté si eso podría ser la clave para entender qué había pasado. Decidí investigar más a fondo. Fui a la biblioteca del pueblo y comencé a buscar artículos sobre el impostor. Después de horas de búsqueda, encontré un artículo que mencionaba el nombre de la víctima. Era un hombre rico que había sido estafado por un hombre que se hacía llamar Eduardo. Me sentí confundida. ¿Era posible que Eduardo fuera un estafador? ¿Y qué había pasado con el hombre rico que había sido estafado? Decidí que necesitaba saber más.